Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer de nuevo una lectura comprensiva y vamos a leer en Lucas 18 a partir del verso 35 hasta el verso 43, terminando este capítulo. Y dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Es decir, había un ciego sentado al lado del camino y estaba mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosnas. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, qué es lo que pasa. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante les reprendían para que callase, para que dejara el escándalo, ¿verdad? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. Mandó a traerlo, buscaron y lo trajeron. Y cuando él llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, es decir, luego pudo ver, ¿verdad? Y le seguía a Jesús, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Entonces, esta lectura está bien clara. Este señor, que era ciego, estaba junto al camino, y cuando supo que quien pasaba por allí era Jesús, al escuchar a la multitud preguntó, comenzó a insistir y a gritar a Jesús, pidiéndole que tuviese misericordia de él. Jesús, ten misericordia de mí, hasta que Jesús lo escuchó, lo mandó a buscar, y cuando está enfrente de él, Jesús le pregunta qué es lo que quiere. Claro, Jesús sabe qué es lo que él quiere, pero se lo pregunta. Y cuando él se lo dice, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Muy interesante. No solamente recibió la vista, sino que fue salvo. Fue salvo por la única forma que una persona puede ser salva, por medio de la fe. ¿Qué necesitó este hombre para ser salvo? Tener fe en Jesucristo. Inmediatamente supo que era Jesucristo que pasaba por allí. Inmediatamente comenzó a dar gritos porque sabía que allí estaba su oportunidad. Tuvo mucha fe, él sabía, es decir, estaba confiado en que allí estaba la solución a sus problemas. Y no solamente recibió la vista, sino que recibió la vida eterna. Entonces, esto nos trae al recuerdo lo que leímos al principio de este mismo capítulo, en el capítulo 18, cuando leímos sobre la viuda que iba donde el juez, ¿verdad? Esa viuda que iba donde el juez y insistentemente iba para que hiciera justicia de su caso, pero el juez no le ponía asunto y después dijo: para que no me infortune, ¿verdad? Le atenderé. Pero dice Jesús en el verso 6, 18:6, y dijo: Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿verdad? Y dice 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es decir, ¿acaso Dios no va a atender? Si ese juez injusto puede atender a una persona solamente para que no le infortune, ¿acaso va Dios a dejar de atender a sus siervos que claman día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Verdad? Bueno, pues ahí vemos la respuesta. Vemos la respuesta en el último, aquí, donde este caballero, donde este señor que era ciego, ha clamado al Señor cuando ha sabido que por allí está pasando, y rápidamente ha recibido la respuesta y ha sido atendido por el Señor y ha recibido el más grande de los milagros, que es la salvación, y junto a ello la vista también, la sanidad de su problema de la vista. Y vemos que este hombre, claro, inmediatamente fue detrás de él y le siguió alabando a Dios. No sucedió como por ejemplo 9 de los 10 leprosos que no volvieron a alabar a Dios. Recordemos que solamente uno de los leprosos volvió a alabar a Dios. Y ese que volvió alabando a Dios fue al que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Fíjense que
de los 10 leprosos, 9 fueron sanados de la vista, pero ese no es el mayor de los milagros de Dios. El mayor de los milagros de Dios es la salvación. Uno que volvió, a ese solo fue que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ese fue el que adquirió la salvación y la vida eterna en ese preciso momento. Y siguió a Jesús, igual como lo hizo este señor, que recibió la vista y recibió la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y le siguió. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha enseñado, porque Jesús nos enseñó todo lo que el Señor Jesús nos dice. Porque lo primero que vimos fue una parábola. En el capítulo 18, lo primero que vimos fue una parábola donde Jesús está ejemplificando cómo Él atiende al que le busca, cómo Él está pendiente y atiende al que clama a Dios, ¿verdad? En una parábola. Por aquí lo vemos en la práctica. Y en el caso de los leprosos también lo vemos en la práctica. Cómo Él efectivamente, en este caso sobre todo, el que clama a Él le atiende. Como también en el caso de los leprosos, los que le claman, Él los atiende. Y les da el mayor de los milagros si tienen fe. Si tienen fe, les da el mayor de los milagros, que es la salvación en Cristo Jesús. Yo creo que ahí está bien. Podemos hacer alusión a Mateo 7:7 al 11, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, también vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces, ¿qué Dios nos da? Yo siempre he dicho, Dios nos da aquello que nos conviene, lo que nos conviene, y no solamente lo que nos conviene a nosotros en particular, sino lo que conviene en general. Entonces, las cosas que nosotros necesitamos, que realmente son cosas que nos convienen, que de verdad nos van a ser de provecho, esto es la salud, pero sobre todo su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sobre todo eso, su Espíritu Santo, la salvación, que es el mayor de los milagros. Esa cosa tenemos que pedírsela a Dios. Las cosas a las que Jesús nos dice, nos enseña que tenemos que hacer y que tenemos que poner en nuestro corazón, que se nos hace difícil poner en nuestro corazón muchas de las enseñanzas que Jesús nos ha dado, porque la cultura nos ha llevado por otro camino, ¿verdad? Pues bueno, vamos a pedirle al Señor y el Señor nos dará la capacidad de ir cambiando y de ir mejorando y de ir creciendo y de ir avanzando de gloria en gloria. Hasta aquí está bien, ahora sí. Dios les bendiga mucho, nos vemos en un próximo video y tal vez, quién sabe, 100 personas. Nos vemos.